Último bloque en Entre Líneas. Bueno, dejamos lo mejor para el final, ¿no? Las buenas noticias Sí. en materia económica. Bueno, vamos a hablar de economía. Y para eso lo tenemos a Alfredo Blanco, economista de nuestra provincia, ¿sí? De la capital provincial, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, decíamos, de la Universidad Nacional de Córdoba. Alfredo, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por estar allí. Bueno, no lo vamos a poner a apriete de decir una buena noticia económica esta noche porque va a ser difícil encontrarla, pero en principio el dólar empezó a ceder esta semana. ¿Qué tan buena noticia es esa? Es una buena noticia en el sentido que, eh, por lo menos desde el punto de vista del mercado cambiario, digamos, refleja una situación un poco más tranquila, lo cual no quiere decir, obviamente, que se haya solucionado el problema, ¿no? Yo creo que hace algunos días conversábamos de que esto era el reflejo de otro tipo de desequilibrios y centralmente de un problema de desconfianza muy grande. Y bueno, el gobierno tomó una decisión, eh, la decisión de decir, bueno, vamos a tranquilizar de alguna forma y para ello apeló al mecanismo del diseño de instrumentos, de bonos, que tienten un poco a los potenciales inversores. Pero bueno, esta es una situación que obviamente además tiene su costo, porque son pasivos remunerados y que, digamos, me parece que forma parte, creo que lo dijimos también, de una estrategia de ganar cierto tiempo, porque el gobierno piensa que si llega a abril del año que viene, a fin del primer trimestre del año que viene, la situación va a ser más cómoda porque van a entrar las divisas de la parte más fuerte de las exportaciones argentinas, ¿no? Uh-huh. También el gobierno, Alfredo, dio algunas señales más allá de las medidas concretas que tomó. Por ejemplo, esta decisión de cancelar adelantos por 100.000 millones de pesos con el Banco Central está dando señales también de que quiere ir hacia cierta disciplina fiscal o por lo menos reducir el déficit tan abultado que venía trayendo. Sí, sin lugar a dudas, porque además, como está en camino la negociación con el Fondo Monetario, probablemente para obtener un programa de facilidad extendida, el gobierno está obligado, digamos, a presentar un sendero fiscal razonable. Y cosa que no va a ser sencilla porque el gasto público es difícil de reducir y porque aumentar impuestos va a tener resistencia porque hay una presión fiscal alta, pero concretamente este mes que cerramos, la asistencia del Banco Central, digamos por primera vez no resulta necesaria y hay una política contractiva en ese sentido de la cantidad de dinero. Me parece que ese es digamos, lo que intenta consolidar a futuro el gobierno, para además eso contribuye a generar mayor confianza, ¿no? Uh-huh. En esa necesidad de ir cerrando el déficit, recién mencionaba la posibilidad de algún ajuste tributario en un país con alto nivel de presión tributaria. ¿Imagina que puede haber cambios en retenciones una vez que el campo siembre? Bueno, justamente en un informe que hemos hecho en la consultora hace 15 o 20 días, no recuerdo exactamente, había como un subtítulo que decía el riesgo de que el sector agropecuario esté de nuevo en la mira del gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando se piense en aumentar impuestos para tratar de cerrar la brecha fiscal, bueno, el sector que tiene, digamos, que se presenta como candidato más sencillo, obviamente, es el tema de las retenciones. Pero sin lugar a dudas eso sería como una señal bastante negativa para largo plazo. Uno debería al revés esperar que el gobierno intente en el primer trimestre del año que viene ofrecer alguna reducción de retenciones más significativa que lo que hizo hace algunas semanas, que sea capaz digamos, de tentar a que el productor venda más rápido, que se liquide, que se exporte y se liquide más rápido, pero es probable que el gobierno se vea enfrentado a la necesidad de decir, bueno, ¿de dónde obtengo más recursos si no quiero financiar todo el déficit con emisión monetaria, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, porque ese aumento de la cantidad de dinero le juega en contra también el mercado cambiario, le genera inconvenientes seguramente desde el punto de vista de la inflación, etcétera. Pero existe, potencialmente existe ese, me parece a mí, ese riesgo que en algún momento se vea tentado el gobierno, como también se pueden ver tentados los gobiernos provinciales, ¿no? Uh-huh.
En este contexto, Alfredo, ¿estamos en un recalentamiento inflacionario? ¿Se están dando las condiciones? Yo creo que todavía no, que eso no ocurre, a pesar de, nos preguntábamos cuál es la razón por la cual la expansión monetaria no se traduce en una rápida inflación. Hubo quienes pensaron de que la necesidad de aumentar el gasto y de aumentar la cantidad de dinero en la economía como consecuencia de la pandemia y de las ayudas que se instrumentaron, que íbamos a ir rápidamente a un proceso hiperinflacionario, cosas por el estilo. En realidad eso no ocurre básicamente porque la economía está con un nivel de actividad muy caído. Alguna esperanza de recuperación que pareció verse en junio, julio, sobre todo comparado con lo que había sido el mes de abril, que fue el primer mes, digamos, de cuarentena muy severo. Pero sin embargo los datos, cuando uno mira los últimos datos, está claro que esa recuperación no se está verificando aún. Y sin embargo, sí hay puntualmente en algunos sectores, obviamente hay sectores que están más afectados que otros, pero en algunos sectores donde se advierten otro tipo de problemas, como son los problemas de que es problemático conseguir algunos productos. Eso ocurre en algún sector, por ejemplo, en la construcción. Y eso, digamos, lo que está reflejando es que la preocupación que tienen los productores que pueden regular, digamos, algo el mercado, porque, bueno, existe obviamente el riesgo que cuando se salga definitivamente de esta situación de confinamiento de las actividades, existe obviamente el riesgo de que resurjan las presiones inflacionarias. Y yo creo que el gobierno tiene claro eso y está pensando cómo va a hacer para distintas medidas, desde precios cuidados hasta una política monetaria un poco más restrictiva. Alfredo, recién mencionaba la palabra confianza, que se habla tanto de confianza cuando se observa la turbulencia económica. ¿De qué se habla cuando se habla de confianza? De la necesidad de confianza. Bueno, digamos, uno puede dar un ejemplo sencillo. Cualquier decisión que se tome en economía tiene una dimensión que es la dimensión tiempo. Es decir, quien invierte no se fija en cuánto ganó el año pasado, se fija cuánto sería lo que va a ganar en el futuro. Entonces compara el costo de la inversión con el valor presente, digamos, de los ingresos futuros. Pero bueno, el futuro es esencialmente incertidumbre. Y cuando hay mucha turbulencia, entonces ese cálculo hace que digamos que el que tiene que invertir o el que tiene que comprar algo difiera la decisión, ¿no? Los ingleses suelen decir wait and see, espere y vea. Y bueno, eso afecta sin lugar a dudas el funcionamiento de la economía, porque en la medida en que no hay inversiones o en la medida en que hay digamos, mucha incertidumbre sobre el futuro, se retraen las decisiones económicas y eso afecta el comportamiento macroeconómico, sin lugar a dudas. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre, por este contacto con Entre Líneas. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Igualmente, gracias. Bueno, Alfredo Blanco, economista cordobés, siempre siendo muy claro, ¿no? Sí. En la explicación. De docente, bueno, ¿no? De docente, bueno, una buena noticia, la baja del dólar y sí, claro, la tendencia del gobierno a dar ciertas muestras, señales e indicios de ir acomodando algunas variables, si bien lo decía Alfredo Blanco, con algún costo porque toma pasivos a futuro, sí, claro, pero sí para ir calmando, ir generando expectativas que reduzcan esa incertidumbre absoluta que parecíamos tener hace solamente una semana, sí, y dar también alguna cuestión de certidumbre, por lo menos hacia el año próximo, ¿no? Bueno, en esa línea el gobierno logró que por lo menos diputados finalmente termine aprobando esta mañana, ¿no? Minutos antes de las 7, el presupuesto que va rumbo al Senado. Bueno, allí hay un bosquejo de lo que pretende el gobierno para el año próximo. Veremos cuánto de todo eso, claro, logra concretar en medio del coronavirus y demás. Veremos cómo evoluciona la parte sanitaria, que condicionó evidentemente mucho la economía en todos estos meses, ¿no? ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 21, como siempre, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.